Buenos días. Vamos a realizar nuestra experiencia número 3. Esta consiste en obtener las características estáticas y modelar los tiristores, en este caso el SCR, el GTO y el TRIAC. Dentro de los objetivos de nuestra experiencia está obtener el modelo tanto del SCR, el GTO y el TRIAC, y con este modelo obtener las características estáticas y realizar un análisis dinámico de los tiristores. En este caso quiero indicarles que el análisis dinámico de los tiristores no va a ser observado en como debe ser, como debe comportarse, dado que solamente se va a analizar el estado de activación del tiristor, no así el de desactivación. El de desactivación del tiristor es el mismo que se modeló, que se vio en la primera práctica, por lo tanto esa característica no va a poder ser observada. Este modelo está basado en la hoja de datos del fabricante, o sea, en la datasheet del fabricante. Es un modelo simple que vamos a utilizar para este tipo de tiristores. Aquí tenemos un poco de teoría acerca de qué tipos de tiristores existen y algunas de sus aplicaciones, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el GTO, que es un tiristor apagado por compuerta, se utiliza en conversores DC-DC y en conversores DC-AC. Y en algunos casos especiales en la conversión de corriente alterna y los rectificadores. Bien, la característica estática de los tiristores, eso va a depender del tipo de tiristor, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en base al SCR, vamos a desarrollar el modelo en base al SCR y simplemente va a haber variantes para modelar el TRIAC y el GTO. Entonces, la característica estática de un SCR es la que se muestra en la pantalla. Vemos que cuando se polariza inversamente tenemos un voltaje de rompimiento máximo. En este punto. Okay. Y no vamos a tener conducción. En el caso de polarización directa tenemos también un voltaje de rompimiento máximo. La activación para IG igual a 0 y diferentes activaciones para una corriente de compuerta finita. Entonces nosotros tenemos acá diferentes tiempos de activación. Este es para un determinado tiempo, este para otro, etc. Entonces lo que vamos a obtener es eso en nuestras características, en nuestros resultados. Esto es lo que denominamos la característica estática de un SCR. Una vez que se produzca el disparo, pues inicia inmediatamente la conducción de la corriente a una tensión de voltaje ánodo-cátodo bastante baja, ¿no? Idealmente 0. Entonces eso es lo que nosotros debemos obtener en la práctica. En cuanto a la característica dinámica, vuelvo a repetir de que el apagado no va a ser observado, dado que el apagado es el mismo que se tiene en los diodos, entonces eso ya se estudió. El encendido, vamos a estudiar el encendido, la característica dinámica de encendido del tiristor. En el encendido de un tiristor o en SCR en general, las
la potencia que se disipa es mínima, no hay mayormente disipación de potencia, no hay calentamiento del tiristor. Por lo tanto, el cálculo de potencia no se va a realizar. El apagado sí tiene disipación de potencia, y eso ya se realizó en la primera práctica. En este caso solamente vamos a observar el encendido. Para poder iniciar nuestra experiencia necesitamos primero modelar el SCR. El modelo del SCR está basado en un modelo simple que debe cumplir con 3 objetivos. El primero de ellos es este aquí, deberá conmutar al estado activo aplicando un voltaje positivo pequeño en la compuerta. Al aplicar un voltaje pequeño en la compuerta, vamos a generar una corriente de compuerta. Esa corriente de compuerta va a ser la que va a activar el tiristor o el SCR en este caso. La segunda condición que debe cumplir este modelo es que este dispositivo va a permanecer activo por todo el tiempo que fluya corriente a través de él. No va a desactivar. Una vez que retiremos la señal de compuerta, va a seguir activo. Y la tercera condición que debe cumplir este modelo es que para desactivar lo que tenemos que hacer es que la corriente de ánodo disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento, en este caso de 0, y va en la dirección negativa. Una vez que se cumple esa condición, el dispositivo debe desactivar. Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a conseguir con este modelo. El modelo del tiristor es el que están observando en pantalla. Este modelo está basado en un interruptor, en este caso el SC1, es un interruptor. Este interruptor está en la biblioteca del ORCAD, y se encuentra en la biblioteca del ORCAD, y en una fuente de corriente F1. Esta fuente de corriente es de tipo polinomial. Vamos a tener que definir el polinomio o conseguir los factores del polinomio para este tipo de corriente. Bien, está basado en eso. ¿Cómo es que trabaja este modelo? Veamos. Cuando colocamos una tensión VG en la compuerta, aquí tenemos la compuerta, el circuito de compuerta. Nosotros aquí vamos a generar una corriente. Esa corriente es la corriente de compuerta. Esa corriente de compuerta va a atravesar la resistencia RG de compuerta del modelo y va a generar una tensión. Correcto, aquí. Esa tensión va a ser una parte va a estar en la definición de la fuente de corriente. Va a ser parte de la definición de la fuente de corriente polinomial. Entonces, una vez que aparezca esta corriente a través de la fuente polinomial IG, va a empezar una carga del capacitor. ¿Cierto? Genera la corriente y va a empezar una carga del capacitor. Es decir, la tensión del capacitor con esta polaridad, más aquí y menos aquí, va a empezar a incrementarse, ¿no? Con una constante de tiempo. Se empieza a incrementar esta corriente y por supuesto el voltaje también va a empezar a incrementar. Este voltaje del punto 6 al punto 2, que viene a ser el voltaje del capacitor, va a activar este interruptor S1.
desde un valor mínimo de resistencia hasta un valor máximo, o como quieran, desde un valor máximo hasta un valor mínimo. ¿Eso qué significa? Cuando el dispositivo o el interruptor está abierto, vamos a tener una resistencia RO. ¿Eso qué significa? Que esta resistencia es bastante elevada. Entonces, indicando que no vamos a tener una pequeña corriente a través del interruptor, pero va a estar limitada esa corriente por la ROF, que debe ser bastante grande. Eso es cuando el dispositivo se abre. Ese dispositivo está controlado por la tensión del capacitor. Por el contrario, cuando el dispositivo queremos que se cierre, lo que vamos a hacer es establecer acá una tensión. Esa tensión hace que el dispositivo S1, el interruptor, cierre. Cuando cierra, vamos a tener una resistencia R-on. Esa resistencia es bastante baja, ¿no? De valor bajo, de manera que la corriente que fluye a través del interruptor sea elevada, o sea, no haya ninguna limitación. Entonces, estas resistencias R-on, R-off, hay que determinarlas de acuerdo a las características o a las especificaciones técnicas del fabricante. Bien, es así como funciona el dispositivo para activar y para desactivar. Para desactivar es exactamente lo mismo. Ahora fíjense, cuando nosotros proporcionamos acá una corriente IG, nosotros estamos activando o estamos iniciando la corriente F1 para la carga del capacitor. Habíamos dicho que si nosotros retiramos esta corriente, el dispositivo tiene que seguir encendido. Eso se cumple porque esta fuente de corriente polinomial tiene como componentes la corriente, o sea, está en función, ¿no?, de la corriente de compuerta I de G, que ya lo hemos explicado para el inicio, y de la corriente de ánodo IA, que es la corriente que va a circular de este punto hacia cátodo. IA, esta vendría es la corriente IA de ánodo. Entonces, cuando nosotros hemos cerrado el dispositivo, IA crece, ¿no? O sea, ya existe, IA ya es finito. Porque hemos cerrado, entonces comienza a haber corriente a través de ánodo-cátodo. Si nosotros retiramos la corriente IG, IA va a continuar. Ese IA hace que la corriente F1 continúe cargando al capacitor. Y bueno, la carga del capacitor hace que el interruptor continúe cerrado. Por lo tanto, acá hay una realimentación positiva que hace que, por más que se retire la corriente de compuerta, el dispositivo queda enganchado, ¿no? O sea, queda conduciendo corriente a través de ánodo-cátodo. Ahora, para la desactivación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retirarla, bueno, ya no hay corriente IG. Tenemos que hacer que la corriente IA descienda a cero, ¿no es cierto? Una vez que desciende a cero, el interruptor S1 debe abrirse, indicando de que no hay corriente entre ánodo-cátodo y la tensión ánodo-cátodo va a elevarse al nivel máximo. Esa es la desactivación del tiristor. Entonces, ¿cómo hacemos que la corriente vaya a cero? Bien, la corriente F1, habíamos dicho, esta fuente de corriente polinomial, ya depende solamente de la corriente de ánodo, ¿no? Ya que IG es igual a 0. Hay que disminuir la corriente IA. Externamente a este circuito, nosotros vamos a colocar elementos, ¿no?, externos a este circuito, resistencias, inductancias, etc. Mediante esos elementos, esas resistencias, diodos o lo que haya externamente a este circuito, vamos a derivar esta corriente por otro lado, ¿no?, por otro lado, de manera que anulamos esta corriente IA del tiristor. Al anular la corriente IA, la fuente de corriente F1 entonces se elimina, o sea, hace cero, y comienza la descarga del capacitor. La descarga del capacitor, esa descarga va a ser a través de la resistencia RT, así como también de la fuente de corriente F1. Va a descargar a través de esos dos elementos.
Bien, esa descarga va a producir que la tensión de 6 a 2, del nodo 6 al nodo 2, o la tensión del capacitor, disminuya desde un valor máximo hasta un valor mínimo, que es 0. Una vez que se produzca la descarga total 0, pues este interruptor se abre, indicando una resistencia elevada entre estos dos puntos, entre el punto 1 y el punto 5, y evitando que la corriente IA pase en forma, digamos, esa cantidad de corriente, ¿no? Al estar abierto esto, pues la corriente ya no vamos a tener corriente entre ánodo cátodo, la fuente de F1 de corriente ya va a ser 0, y simplemente tenemos que el dispositivo ha aperturado, ¿eh? Hasta que se aplique nuevamente una corriente de compuerta y se dispare, ¿no? en otro tiempo. Es así como funciona el dispositivo. Entonces, lo que tenemos que hacer para nuestro modelo es conseguir todos estos valores de estos elementos y modelarlos. En este circuito, la tensión Bx y la tensión By, como ven ustedes, tiene 0 voltios y 0 voltios. Estas dos tensiones se utilizan para medir las corrientes. Por lo tanto, como les dije, F1 depende de la corriente IG, que va a ser medida por Bx. Y también depende de la corriente IA, el cual va a ser medido por la tensión By. Entonces, esa es la función de esas dos tensiones. No tiene ningún otro efecto. El diodo de potencia que se ha colocado acá, el DT, es un diodo que va a tener características ideales. Le vamos a colocar aquí unas características ideales. ¿Qué función va a cumplir en este modelo? Es simplemente evitar que la corriente vaya de cátodo hacia ánodo. ¿Bien? Entonces la polarización de este diodo hace que no haya corriente entre las dos direcciones, solamente haya corriente en la dirección de ánodo hacia cátodo. Bien, esa es la función del diodo, no tiene otra función. Entonces este diodo, por eso es que se pone con parámetros ideales, ¿no? Porque si no va a ocasionar otro tipo de fenómenos en el modelo. Bien, eso sería entonces, y bueno, nuevamente indicando que los valores de RT y CT nos van a proporcionar el encendido de nuestro dispositivo. El encendido y el apagado, ¿no? Porque el apagado también depende de RT y de CT, de la descarga de este capacitor. Entonces, este es el modelo que nosotros vamos a implementar. Ahora, esto internamente no existe, ¿no es cierto? En un tiristor, no vayan a confundir. Este es un modelo. Internamente esto no está implementado en un tiristor. Internamente el tiristor es un semiconductor. Son capas, 4 capas de semiconductor NP, NP. Eso es todo. No hay resistencias, no hay fuentes, no hay nada de eso, ni diodos. Son 4 capas. Este es un modelo que nos va a servir para poder hacer simulaciones con el dispositivo. Entonces, más que todo es para obtener una simulación de tipo de activado, ¿no? El de desactivado no nos va a dar un buen resultado porque no tenemos acá capacidad de carga. O sea, almacenamiento de carga no hay ningún elemento que esté almacenando esa carga. Este capacitor lo que nos va a proporcionar es los tiempos de encendido y de apagado del modelo. Bien, ese es entonces el modelo que vamos a utilizar. Una vez que tengamos ya el modelo, lo vamos a programar en un subcircuito, este modelo. Lo grabamos con un determinado nombre en el programa SPICE, ¿no? Utilizamos el SPICE para el subcircuito y lo grabamos con un nombre. Luego, una vez que hayamos probado que funciona nuestro modelo,
En el ORCAD vamos a utilizar el elemento 2N1595 de la librería EVAL para reemplazar el modelo que tiene el 2N1595, lo reemplazamos con el nuevo modelo que nosotros hemos generado de acuerdo a nuestra base de datos, de nuestras hoja de datos del fabricante. Ese es lo que se debe hacer. Una vez que tengamos ya simulado trabajando en ORCAD, ya podemos utilizar ese tiristor cuantas veces deseen para poder armar el circuito que quieran. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a obtener los parámetros, perdón, de los tiristores. El trabajo se ha dividido en tres partes. El grupo A va a modelar un GTO. El primero es el caso de un GTO. El DGT35RE del fabricante Dynex es un GTO. El grupo B va a modelar el TPDB1025RG. Este es un TRIAC del fabricante ST Microelectronics. Y el tercer grupo, el grupo C, va a modelar un SCR, el T2851 de Infineon. Bien, se han seleccionado entonces esos tres dispositivos para el modelo, para la simulación, para obtener las características estáticas. Bien, entonces para el modelo necesitan ustedes obtener estos parámetros de la datasheet: el voltaje inverso máximo, el voltaje directo máximo, la corriente inversa máxima, el voltaje del tiristor máximo, pico o pico como quieran llamar, la corriente del tiristor máxima o pico. Estos dos parámetros están relacionados. El tiempo de apagado del tiristor, TQ, el voltaje de compuerta del tiristor y la corriente de compuerta. Todos estos datos hay que obtenerlos del datasheet, dependiendo de qué tipo de dispositivo estén analizando, ¿no? Para el grupo A, por ejemplo, tendríamos que utilizar el datasheet del GTO y de allí obtener estos valores. Una vez que tengamos estos valores, vamos a realizar estos pasos para generar el modelo, o sea, para encontrar, perdón, los parámetros del modelo, o sea, los valores del modelo, del circuito. Una vez que tengamos el modelo, pues ya lo vamos a implementar, ¿no? El primer paso es asignar al interruptor S1 la tensión de 1 cuando está activo y la tensión de 0 cuando está desactivado. Ese es el interruptor S1. Bien. El segundo paso es calcular las resistencias de ese interruptor. El R1 es cuando está activo el interruptor. Se va a calcular con la relación del voltaje del tiristor máximo en ese punto que está trabajando y la corriente. Y en el caso de la resistencia R-off va a ser con el voltaje de recuperación reversa máxima dividido entre la corriente de recuperación reversa mínima. Perdón, esta no es recuperación reversa, cuidado. Este es voltajes de rompimiento máximo inverso y corriente de rompimiento máximo en la parte de polarización inversa del tiristor. Nosotros en el diodo estas siglas lo vimos como recuperación reversa máxima, ¿no? En este caso no significa, aquí no vamos a analizar ese tipo de elementos. Aquí lo que se tiene son los voltajes inversos máximos. En el tercer paso vamos a calcular el coeficiente de la fuente de corriente, P2. Es una fuente polinomial. Va a depender, hemos dicho, de la corriente del tiristor y de la corriente de ánodo, ¿no? de las dos corrientes. Entonces vamos a calcular el coeficiente. Ese coeficiente se calcula mediante el punto de inflexión de la resistencia del interruptor. Ese es su modelo, ¿no? En ese punto hay que encontrar el valor de P2 para ese punto de inflexión. En el cuarto paso vamos a calcular la capacitancia CT y la resistencia RT del SCR. En este caso
el producto de CT por RT nos va a dar una constante de tiempo. Es la constante de tiempo de carga de carga o descarga del interruptor. De carga, ¿no? De carga. Porque la descarga va a tener otra constante de tiempo. Bueno, esta constante de tiempo, este producto nos va a dar una constante de tiempo en segundos. Entonces, al asignar el valor de RT igual a 1, ya no necesitamos multiplicar el RT por el CT porque el RT tiene valor 1. Entonces, prácticamente aquí en este punto estaría sería el producto de RT por CT, pero como RT vale 1, entonces no se la ha considerado, pero en realidad debería ser RT por CT para poder igualarlo a un tiempo. ¿Bien? Entonces aquí se está obviando el RT y el producto de esos dos variables nos va a dar el tiempo de apagado del tiristor. Bien, ese es para el paso 4. De esa manera calculamos. Aquí se puede corregir, aquí se puede hacer algunas correcciones una vez que se obtenga el valor de P1, de P2, perdón, el coeficiente P2, se puede hacer unas correcciones al valor de P2, pero como valor inicial podríamos tomarlo que es igual al tiempo de apagado. En el paso 5 calcularemos la resistencia de compuerta. En este caso es simplemente el voltaje sobre la corriente de compuerta. Ya tenemos entonces la resistencia de compuerta. En el paso 6 vamos a calcular el coeficiente P1 de la fuente de corriente. Para este coeficiente P1 tenemos una fórmula, ¿no? Ya vamos a ver esa fórmula cuál es. Mediante esa fórmula calculamos P1. En el paso 7 vamos a modificar el valor de P1, dado que vamos a comparar el encendido. El P1 tiene que ver con el encendido. Vamos a verificar el encendido de nuestro dispositivo si cumple con el tiempo establecido por el fabricante, ¿no? Normalmente el tiempo de encendido del fabricante no lo proporciona, pero nosotros podemos establecer un tiempo de encendido de este dispositivo utilizando conociendo qué capacidad de corriente dispone este tiristor, cuánta sección de área transversal requiere esa capacidad de corriente, y con esos datos se puede conseguir, y también la expansión del plasma, ¿no? La expansión del plasma de ese tiristor o del silicio, que con qué velocidad se expande el plasma para cubrir toda la sección transversal del tiristor. Entonces con esos datos podríamos calcular un valor aproximado de encendido del tiristor. Eso lo comparamos al coeficiente P1 que hemos obtenido. Si es que no da, pues tenemos que hacer algunos reajustes para obtener un valor casi cercano a esa corriente de encendido, a ese tiempo de encendido. Finalmente, en el paso 8 vamos a colocar el modelo, como les dije, del diodo. El modelo del diodo es un diodo ideal. Tiene una corriente inversa de saturación de 2.12 por E a la menos 15. El voltaje inverso máximo es de acuerdo al tipo que estamos utilizando. El tiempo el tiempo transitorio 0, o sea, no tiene almacenamiento de carga. También la capacitancia es 0, ¿no? Entonces, esto es un diodo ideal. Simplemente va a servir para evitar que la corriente vaya en sentido inverso. Bien, una vez que tenemos ya todo esto calculado, vamos a construir el subcircuito en el PSpice. ¿Bien? Y vamos al procedimiento. Entonces, a continuación vamos a construir el modelo. Vamos a encontrar los parámetros del modelo. Para esto yo he utilizado el PSpice, el MATCAD para hacer todos los cálculos. Aquí tenemos nuevamente el modelo del tiristor, modelo simple. A continuación son los datos que yo he obtenido de un determinado diodo, de un determinado tiristor, de un determinado SSR, y los he colocado aquí, ¿no? Esos son los datos que corresponden a un SSR dado, X, es un ejemplo.
Esto ustedes tienen que determinarlo del fabricante, ¿no es cierto? Bien, aquí tenemos entonces los datos que se requieren del fabricante y empezamos con los cálculos. Los mismos cálculos, los mismos pasos que les estoy colocando en la guía, aquí están ya, pero desarrollados en forma práctica, con un valor numérico, digamos, con un determinado SCR, para un determinado SCR. Entonces, el primer paso es asignar el voltaje del switch, o sea, con qué voltaje va a encender y con qué voltaje va a apagar. Entonces, el voltaje de encendido se le asigna el valor de 1 voltio, esto está en voltios, y el voltaje apagado a 0 voltios. Entonces, cuando queremos apagar, cuando queremos el interruptor abrir, le aplicamos un voltaje de 0. Y cuando queremos encender el interruptor, le aplicamos un voltaje de 1. Pero entre el intermedio, o sea, entre 0 y 1, porque el voltaje va a variar, no es instantáneo, o sea, de 0 no vamos a pasar a 1 y de 1 no vamos a pasar a 0. No es un sistema digital. El paso del 0 a 1 o del 0 al 1 o del 1 al 0 es un paso gradual, ¿no? De 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 durante un determinado tiempo. Ese tiempo va a estar determinado por el encendido, va a determinar el encendido del SCR. Bien, entonces acá hay pasos intermedios, eso que se tome en cuenta. Eso va más adelante, vamos a ver cómo se calcula. En el paso 2 calculamos cuando está en activo el R-on para cuando está activo y cuando está desactivo el R-off. Entonces tenemos las dos fórmulas ya definidas en la guía, simplemente aplican y acá tenemos los valores para R-on y para R-off. Entonces, así como en el caso anterior, B1, B-on a B-off va a haber un paso gradual, no es instantáneo. Entonces, de R-on a R-off también vamos a tener un paso, el paso de R-on a R-off o de R-off a R-on también va a ser en forma gradual. Va a responder a una curva, no es instantáneo. Entonces, en el paso 3, para determinar el coeficiente P2 de la fuente de corriente, se toma en cuenta justamente esa variación de resistencia. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo va a variar esta resistencia de R-on a R-off, ¿no es cierto? Para poder encontrar el coeficiente P2. En el punto de inflexión de esa variación de resistencia vamos a encontrar el valor de P2. Ese es el método. Entonces, para ello nosotros tenemos que ir al manual del PSpice. Bueno, vamos a abrirlo, no lo tengo. Vamos a ir al manual del PSpice y ahí obtener la fórmula del... Ese manual se encuentra... Ustedes cuando cargan el programa se ha instalado un directorio, ¿no? Se ha creado un directorio ORCAD. Ingresan a ese ORCAD, es nuestra versión. Y aquí internamente van a encontrar los documentos. Ingresan a documentos y van al PSpice, porque esto pertenece a un modelo PSpice. En los documentos del PSpice, PSP significa PSpice, ¿no? Son los documentos, todo lo que corresponde al PSpice. Van a encontrar aquí, el ref, PSpice ref. Ese abren y ahí tienen un PDF, el cual lo vamos a abrir y es la guía de referencia del PSpice. Acá tenemos los dispositivos, en la parte izquierda, los dispositivos análogos que contiene esta librería PSpice. Entonces, si abrimos estos análogos, ahí vamos a ver cuáles son los elementos que contiene. Y si nosotros revisamos, acá tenemos un FET, un capacitor, un diodo, etcétera, fuentes de corriente. Ustedes pueden revisar todos los elementos y van a observar que no hay un tiristor, no hay tiristor.
Por lo tanto, no podemos usar no existe un modelo para simular nuestros circuitos con tiristores, ¿no? Tenemos MOSFET, tenemos hasta el IGBT, por aquí me parece que está el IGBT operacionales, acá está el IGBT, etcétera, pero no tenemos tiristor. Por eso es que estamos haciendo el modelo del tiristor. Bueno, vamos a buscar entonces el interruptor switchado por tensión. Acá está. Este es el controlado switch controlado por voltaje. Switch controlado por voltaje. Este es el elemento que vamos a utilizar para modelar el on y el off del tiristor. Entonces, este switch tiene como formato, tienen que colocar el nombre del switch primeramente, luego el nodo positivo y el nodo negativo del interruptor. Enseguida el nodo positivo y el nodo negativo del sistema de control, o sea, qué tensión lo va a controlar. Y finalmente el nombre del modelo. Acá tenemos un ejemplo. CZ. CZ es el nombre de switch. Switch EZ. Tiene como parámetros 5, 0. Esto sería, los dos primeros corresponderían a los terminales del switch. 15, 3 vendría a ser los terminales de la tensión que está controlando ese switch. Y relay es el nombre del modelo del switch. ¿Bien? Entonces hay que definir un modelo para el switch y llamarlo, en este caso relay, y con eso ya tenemos definido el switch. Pero bueno, eso todavía no es importante para nosotros. Lo que nos interesa ahorita es la fórmula que nos describa la variación de la resistencia en el switch. Entonces, acá están las dos formas en que actúa el switch, ¿no? Este es para el caso de resistencia variable. Y esta tablita nos indica un switch más instantáneo, ¿no? Donde no hay mucha variación de resistencia, es más instantáneo. En este caso no usamos esta última tabla. Vamos aquí. Acá están las ecuaciones del switch. En la parte de arriba ustedes van a ver las definiciones de cada símbolo, LM, LR, BM, etc. Y sus fórmulas, a qué pertenecen, ¿no? Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, BM. BM es el voltaje de control medio. ¿Cómo lo encontramos? Como la suma de VON más VOFF dividido entre 2. ¿Bien? Entonces cada uno está ya definido. Y en la parte de abajo van a encontrar la fórmula que nos define la resistencia variable, que es esa. La exponencial de Lm más 3, Lr, Bc, Bn, etc. Esta fórmula nos va a determinar cómo va a variar la resistencia desde R-on hasta R-off, ¿no es cierto? El apagado, la forma como va a ir variando la resistencia en el tiempo. Entonces, esta fórmula nosotros utilizamos en el MATCAD. Aquí está. Esta, ¿bien? La misma está definido en el MATCAD. Entonces, y aquí estamos definiendo el LM, el LR, el BM, tal como indica el MATCAD. Una vez que yo tengo definida la forma, yo lo que hago es graficar esa resistencia en función del voltaje de control. ¿Bien? La resistencia. Entonces veo cómo va a variar la resistencia desde R-off hasta R-on. Cómo va a variar en función del voltaje de control. Entonces el método indica que hay que encontrar el punto de inflexión de esta curva. El punto de inflexión matemáticamente se encuentra con la segunda derivada, aplicando la segunda derivada a la curva, igualándolo a 0. Con eso encontramos las raíces de esa ecuación de la segunda derivada. Una de las raíces es el resultado del punto de inflexión. Puede tener varios puntos de inflexión. Todas las raíces vendrían a ser los diferentes puntos de inflexión. En este caso solamente tenemos un punto de inflexión, que sería en este punto. Entonces aquí el trazo azul, el trazo de puntos azules, nos está indicando la segunda derivada. Entonces vemos claramente en este punto de abajo,
ese sería el punto de inflexión, porque es una raíz, ¿no? Esta vendría a ser una raíz de esa ecuación. Entonces aquí está el punto de inflexión. ¿Cómo encontramos este punto de inflexión? Pues simplemente asigno un valor de 0.05 al voltaje de control, un valor próximo a este punto, y le doy esta fórmula para que me encuentre la raíz en ese punto. O sea, un valor, la raíz, el root, un polo, un cero, como quieran llamarlo, en ese punto. Lo que hace el MATLAB es conseguir el punto que está en 0.101. Este sería el punto 0.101. Eso nos indica en el punto de inflexión de esta curva. ¿Bien? Una vez que tengo esto, lo que hago es reemplazar en el valor de la resistencia este valor BC1, ¿no? Para ver qué valor de resistencia tengo. Y aquí encuentro ese valor de resistencia en el punto de inflexión BCI o BC1 es de 7.571 por 10 a la 4, que está por aquí aproximadamente. Bien. Con ese valor encuentro el coeficiente P2 de la fuente polinomial aplicando esta fórmula. BCI, el punto de inflexión sobre BDRM, y me da un valor de 6.349. Yo lo que les recomiendo que en los coeficientes no se utilice demasiados decimales, ¿no? Usen un valor 6.5, un solo decimal, o simplemente un valor entero. Podemos aproximar esto a 7, ¿bien? O a 6, ¿no? Eso ya depende de ustedes. En este caso tengo ese valor. Bien. En el punto 4 hay que calcular el RT y el CT. Esto también lo vimos. Simplemente al RT le damos el valor de 1 y con este producto de RT por CT igualando al tiempo de apagado, ¿no? El tiempo de apagado del tiristor nos da que el CT va a tener un valor de 16 microfaradios, porque esto está en faradios. Bien, 16 microfaradios. Entonces ya hemos conseguido los dos RT. Ahora, ustedes acá en el RT pueden asignar otro valor, no hay problema, 2, 3, etc. De manera que aquí tendrían que multiplicar, perdón, acá tendrían que multiplicar, ¿no es cierto? El RT por CT. Y esto dividirlo para encontrar el valor de CT. Pero no se hagan problemas si asignen un valor de 1 y se acabó el asunto. En el paso 5 se hace el cálculo del RG. El RG es la división de BG sobre IG. Eso también ya es sencillo. Acá me sale un valor de 50 ohmios. En el paso 6 vamos a calcular el coeficiente del polinomio de la fuente de corriente. En este caso sería el coeficiente P1. ¿Bien? Ese coeficiente P1 se calcula de acuerdo a esta fórmula. Este es el modelo. Esta fórmula nos proporciona el modelo de esa ecuación. ¿Cómo han conseguido esta fórmula? Ya es un asunto matemático, ya habría que hacer un análisis más profundo del modelo. Nosotros tomaremos esto como ya algo válido, ¿no es cierto? Ya está probado, digamos. Entonces aplicamos solamente la fórmula, es B1 RGT sobre RT por BGT y nos sale un valor de 10. Este coeficiente P1 que inicialmente nos ha salido de 10, hay que ajustarlo, hay que hacer un ajuste. Dado que este coeficiente P1 nos va a determinar el tiempo de encendido, ya no es el tiempo de apagado, es el tiempo de encendido de la fuente de corriente, del tiristor, ¿no? Del tiristor, el tiempo de encendido. P1 va a multiplicar a la fuente de corriente IG. Por lo tanto, es el tiempo de encendido. P2 multiplica a la fuente de corriente IA. Por lo tanto, es el tiempo de apagado. ¿Ve? Entonces está relacionado con los tiempos estos. Entonces vamos a hacer el cálculo de tiempo de encendido de un tiristor.
Para obtener el tiempo de encendido de un tiristor, nos proporciona en el modelo esta fórmula. Nos indica que el tiempo de encendido de un tiristor estaría dado por este valor, que es RT por este coeficiente, por IGT, por 1 menos E, etc. ¿Bien? Eso nos da que esto nos indica en qué tiempo va a encender ese tiristor con esos parámetros. Bien, si nosotros graficamos esta curva, nos da esto de aquí. Obtenemos esa curva. Aquí tenemos, este está en función del tiempo, ¿no es cierto? En algún punto el dispositivo se enciende. No es que esta es la curva que nos va a determinar en qué tiempo se va a encender. En algún punto el dispositivo se enciende. Entonces nosotros tenemos que encontrar en qué punto se enciende el dispositivo. Entonces, si nosotros tomamos un valor, por ejemplo, aquí ya está encendido el dispositivo, ¿no? Porque el VR, este voltaje es la variación del voltaje de esa resistencia, de ese interruptor, perdón, del interruptor. Cuando esté en 0, el dispositivo está abierto. Y cuando esté en 1, el dispositivo está cerrado. Entonces, en este punto, podemos considerar que el dispositivo ya está ya se ha cerrado, ¿no? Ya se ha activado en este punto. Si calculamos el tiempo en ese punto, pues nos va a dar, como esto va a tender a 1, esta ecuación tiende a 1, pues nos va a dar un tiempo infinito. En un tiempo infinito. Lógicamente, en un tiempo infinito, pues ya está encendido el interruptor, ¿no? Pero esto es una aproximación matemática, esto es una curva matemática que nos va a modelar ese tiempo de encendido. Entonces nosotros vamos a asignar un tiempo de 0.99 aquí para encontrar ese valor. O sea, consideramos que el 99% de eso, pues ya en el 99% del valor de BR2 ya consideramos que ha encendido el dispositivo. Entonces, colocando el valor de 0.99 tengo el tiempo de encendido, ¿correcto? Y me da que está en 7.3, etcétera, o 73 microsegundos por aquí, ¿no? 73 por acá. En 73 microsegundos, según este esquema, según este tiempo, según este coeficiente que yo he asignado de 10, acá está, de 10, en 73 microsegundos se estaría activando este dispositivo. ¿Bien? Es lo que nos indica. Entonces, vamos a ver ahora, por otro lado, cuánto va a demorar en encender este dispositivo. Ustedes saben que cuando se inyecta una corriente en un tiristor, esta corriente es baja, es la corriente de compuerta, ¿no? Es baja. Esta corriente pequeña tiene que arrancar o establecer una conducción de corriente bastante elevada, ¿no? Ejemplo, 1 amperio para conseguir una activación de un tiristor de 1000 amperios. Ese es un ejemplo, ¿no? De 1000 amperios. Entonces, cuando ustedes activan, eso en la teoría vimos, cuando ustedes activan y inyectan 1 amperio a la compuerta, inicialmente la corriente, como está focalizada, va a ir extendiéndose poco a poco hasta que toda la región, toda la superficie sea cubierta por la corriente. Ese fenómeno se llama extensión del plasma del tiristor. Eso lo hemos estudiado en la teoría. Eso se llama extensión del plasma del tiristor. Es decir, ¿cuánto tiempo va a demorar en que toda la corriente cubra toda la superficie del tiristor? Mientras dure eso, no podemos retirar la corriente de activación, o sea, la corriente de activación del tiristor. Si retiramos antes de que el plasma se extienda en toda la superficie transversal del tiristor, retiramos, simplemente el tiristor se apaga, o sea, no llega a encenderse.
¿Bien? Ese es uno. Y la otra es que podemos dañarlo. O sea, si retiramos antes esa corriente, la corriente total puede quedar conduciendo solo en una determinada región de todo el área del transversal, ocasionando que el tiristor pueda dañarse, ¿no? Pueda reventar. Por lo tanto, es muy importante que el plasma se extienda y no retirar la inyección de corriente. Entonces vamos a calcular en qué tiempo se va a extender el plasma en este dispositivo. Entonces para eso nosotros tenemos lo siguiente. Nos indican los fabricantes en algunos textos que la velocidad de extensión del plasma en el semiconductor, o sea, en el silicio, varía, ¿no? De 100 aproximadamente de 100 hasta 200 micrómetros por microsegundo. Ese plasma se extiende de 100 a 200 micrómetros en cada microsegundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es calcular cuánto área tenemos de nuestro tiristor, cuánto área tenemos que cubrir con esa velocidad de extensión del plasma, ¿no? Y ese tiempo nos daría el tiempo de encendido ya total de nuestro dispositivo. Entonces lo que yo he hecho aquí es calcular el diámetro, no calcular, sino lo he sacado este dato del diámetro de un conductor de cobre que conduce 170 amperios, o sea, el amperaje que necesitamos nosotros. Vamos a ver. El amperaje que nosotros necesitamos es de 190 amperios. Entonces, si ustedes van a la tabla AWG de los conductores, ahí les va a indicar el diámetro necesario en el cobre, cuidado, en el silicio es otro. Yo estoy usando el del cobre porque el del silicio no tenemos ese dato, o sea, el fabricante no da. Entonces voy a usar el del cobre. En el cobre requiere de 0.654 centímetros de diámetro, una superficie de esa extensión para conducir los 190 amperios, ¿no? Entonces voy a tomar yo ese dato como si fuera silicio. Lógicamente no es, o sea, el resultado que me va a dar aquí es un aproximado nada más, para ver si mi tiempo que he calculado anteriormente coincide con este. Entonces, aplicando el tiempo de extensión del plasma para esta superficie, me da que en 16.35 microsegundos va a cubrir toda esa área mi corriente. Entonces, mi encendido de este tiristor para esta área sería de 16 microsegundos aproximadamente, ¿no? Es considerando, ojo, que es cobre, ¿no? Lo cual no es cierto, es silicio. Entonces son valores aproximados. Yo este valor comparo con el que he obtenido anteriormente, que es de 73 microsegundos. Vemos que el tiempo de encendido en el caso calculado con el P1 encontrado, tenemos que es de 73, bastante lejos de uno de cobre, que es de 16 microsegundos, extendiéndose el plasma a esa velocidad, ¿no? Entonces, vemos que hay una diferencia aquí entre estos dos valores. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ajustar el P1 para que estos dos valores se acerquen. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, multiplicándolo por 2, tenemos un P1 de 20. Con eso vuelvo a calcular el tiempo de encendido y me da de 10 microsegundos. Entonces veo que ya se está acercando, 16.10. Acá pueden darle otro valor de manera que se pueda acercar y considerar eso para nuestro modelo, ¿ya? Esa es la manera, digamos, es la forma que yo he encontrado de poder calcular esto. Si ustedes leen el texto donde hay este modelo y tal vez otros textos, pueden encontrar otra manera más fácil de calcular esto, pero yo no lo he encontrado, por eso les estoy proporcionando estos datos. No sé si pueden utilizarlo, perfecto. Si pueden utilizar otro también. Lo que nosotros necesitamos es que nuestro modelo funcione, ¿no?
los tiempos de encendido, de apagado, esas cosas. Eso tenemos que medir, eso tenemos que simularlo y medir. Dándole un tiempo de encendido más corto, el dispositivo no debe aperturar. Dándole un tiempo de encendido más largo, el dispositivo va a aperturar, etc. Eso es lo que tenemos que simular. Bien, ya tenemos entonces todos los datos calculados con el MATCAD. Bien. Una vez calculado todo eso, nos vamos al PSpice, bien, para probar el modelo. Vamos a abrir el PSpice. Yo ya lo tengo desarrollado esto, entonces lo que voy a hacer es abrir ya todo porque si no demoraríamos demasiado. Bien, aquí está el subcircuito. Lo voy a colocar de esta manera. ¿Verdad? Ese es el modelo. Entonces, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Genero un subcircuito llamado SCR-Mod, ánodo el punto 1, vean el circuito, aquí, ánodo punto 1, con puerta punto 3, con puerta nodo 3, y el cátodo, nodo 2, el cátodo es el nodo 2. ¿Ven? Entonces ese es mi modelo. Ahora el interruptor S1. Primero tengo que colocar los terminales del interruptor 1 y 5. Entre 1 y 5 entonces viene mi interruptor S1. Luego coloco los nodos de la tensión que va a controlar ese interruptor. 6,2. ¿Correcto? 6,2 es el voltaje que me va a controlar mi interruptor. Eso ya lo hemos, simplemente estoy implementando el modelo. Y el modelo del interruptor es ese modo, hay que definirlo. El RG es el otro, es una resistencia de 50 ohmios que va del nodo 3 al nodo 4. Listo. BX, BY, ya les dije para qué sirve, ¿no? Es para medir las corrientes. DT es un diodo que va del nodo 7 al nodo 2, y tiene como modelo DMOD. Es un diodo de modelo DMOD. Hay que definir ese modelo. RT es una resistencia de 1 ohmio, RT, que va de 6 a 2 y tiene valor 1 ohmio. CT, para este caso, 10 microfaradios, ¿no? Creo que 13 calculé, pero en este caso voy a usar 10 microfaradios. Pues, si quieren pueden probar con 13 también. Bueno, es de 6 a 2 un capacitor. Y finalmente la fuente de corriente. La fuente de corriente se define de esta manera. Esto ya está también estudiado ya. Del punto 2,6 va una fuente polinomial de corriente que tiene dos variables de entrada, que vendría a ser BX y BY, o sea, las dos corrientes, BX y BY. BX sería el primero, que vendría a ser la fuente de corriente de compuerta, ¿no? Para la activación. Y el BY es para la desactivación, la corriente del ánodo. ¿Qué más? Sus parámetros, ¿no? Los coeficientes de la fuente F1. El primero es 0, no tiene. El segundo es 50 y el tercero es 11. Esos son los valores que se ha colocado en este circuito. Se obtuvo en el MATCAD esto como 0, esto como 20 y esto como 6, me parece, 6 más o menos, ¿no? Esos son los valores que he obtenido en el MATCAD. Si desean pueden colocar también eso, va a funcionar, solo los tiempos van a ser más. Este es un ejemplo, eso ustedes tienen que calcularlo. Bueno, el modelo del switch es un R-on que tiene como R-on, también ha calculado, un R-off tanto, un V-on de 0, de 0.5 le han puesto acá, y un V-off de 0. ¿Listo?
El modelo demo del diodo ya está definido también. En un voltaje de rompimiento de 1200. Y termina el subcircuito. Fin del subcircuito. Ya, eso es todo. Ya está modelado nuestro interruptor. Ahora, lo que voy a hacer es probar si trabaja este modelo. Entonces, para ello nosotros tenemos aquí tengo un circuito que es este. Está en el libro. Entonces, es un rectificador de media onda. Vamos a ampliarlo un poco más. Es este. Es un rectificador de media onda. Vamos a definir una fuente senoidal. Vamos a colocar el tiristor ahí en ese punto. Una resistencia de carga de 2,5. Este es para medir la corriente. Y vamos a aplicarle una tensión de compuerta a la compuerta para generar una corriente. Esa corriente va a activar el tiristor y va a producir una salida, ¿no es cierto? Y la compuerta va a tener como dato este circuito. Es solamente para probar si funciona nuestro modelo. Entonces, este circuito está definido en la parte de abajo, que es este. Entonces, definimos las dos fuentes, la fuente BS, la senoidal de entrada, la fuente BG, la pulsante, que es la fuente que va a activar el tiristor. Luego la resistencia de 2,5 ohmios, la carga, la fuente de tensión BX, que no tiene ninguna función, el tiristor XT1, que tiene como modelo el SCR mod, que debe coincidir con el que estamos, con el nombre del subcircuito. O sea, aquí vamos a llamar a este subcircuito, ¿no? En el XT1. Y tiene como entradas el 3, 4 y 0. 3, 4 y 0. Listo, ese es todo nuestro circuito. Hacemos un análisis de 1 microsegundo a 50 milisegundos y vamos a obtener la señal. Bien, entonces hago la prueba y tenemos eso. Se está displayando la corriente y el voltaje en el terminal 1. Veamos el voltaje, perdón, el circuito, ¿dónde está? Circuito, acá está. El voltaje del terminal 1, como saben, es referenciado siempre a la tierra, ¿no? al punto cero. Entonces el voltaje del terminal 1 vendría a ser entre este punto y este punto, ¿no? Prácticamente sería el voltaje que cae en la carga más el voltaje que cae en el dispositivo, en el tiristor. Y la corriente IR, que es la corriente del tiristor, ¿no? Todo está en serie en una sola corriente, y vemos que los resultados coinciden. A partir de este punto se está disparando al tiristor y este es el voltaje de entrada. Este es el voltaje de entrada. IR, vamos, B1. ¿Cuál sería B1? Estoy confundiendo acá las cosas. B1 es el voltaje del punto 1 al punto 0, que vendría a ser la fuente de tensión, BS. Aquí está la fuente de tensión y R es la corriente. Entonces, a partir de un determinado tiempo, se está cortando el dispositivo, carga resistiva, y está funcionando. Entonces esto indica que nuestro modelo que nosotros hemos colocado aquí está trabajando. Hasta ahí todo bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, esto lo vamos a transportar al ORCAD, porque ahí vamos a trabajar. Trabajar aquí va a ser muy complicado porque acá tendríamos que hacerlo en forma de texto, todos los circuitos, ¿no? En el otro es más sencillo. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente: agarran el subcircuito y lo copian, control C. Listo.
Cerramos ese programa y nos vamos al OrCAD. Aquí, no, este es el PSpice, disculpen, el OrCAD, aquí. Aquí también ya tengo el circuito armado. Ustedes lo pueden armar solo por tiempo, ¿no? No se puede hacer todo. Vamos a abrir el proyecto. Aquí tengo el circuito ya, el proyecto ya armado para probar ese modelo. Ok, tengo 3 páginas. En la página 1 tengo esto. ¿Qué cosa he puesto? He puesto aquí una fuente. He jalado una resistencia R-Break, la fuente que va a activar la fuente de tensión que va a activar mi circuito, el SSR, y una resistencia que va a limitar la corriente. ¿Okay? Y he colocado en este punto un tiristor. Un tiristor que tiene como código el 2N1595. Este tiristor lo van a sacar de EVAL, de la librería EVAL. Aquí está. Es el único tiristor que existe. Después hay TRIAC, etcétera, 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 etcétera. Hay otras cosas, ¿no? Es el único. Entonces, este de aquí lo copian y lo colocan ahí. Con eso arman este circuito. Si nosotros vemos los parámetros de este tiristor, acá no he hecho ninguna modificación. Clic derecho, editamos el modelo. Son estos. Tiene un voltaje de rompimiento de 50 voltios, una corriente inversa de saturación de 50 voltios, una corriente de mantenimiento de 5 miliamperios, etcétera, etcétera. Es un Motorola y lo han hecho el 89, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el subcircuito. En lugar de esto vamos a copiar el otro subcircuito, ¿no? En lugar de esto. Pero bueno, en el primer caso, no. En el primer caso lo he dejado como tal para ver si funciona el circuito que he implementado aquí con este modelo, no con nuestro modelo, sino con este modelo del OrCAD. Simulamos. ¿Bien? Funciona. Ahora quiero observar la corriente del tiristor. Esa es la corriente del tiristor. ¿Bien? Para eso quiero observar cómo es carga resistiva, quiero observar cómo está definido mi fuente. Entonces voy a colocar acá un medidor de tensión y vemos, mi fuente lo he definido de esta manera. Empieza de un valor de menos 70 voltios hasta un tiempo de 20 milisegundos y ahí permanece constante hasta 40 milisegundos, ¿no? Hasta los 40 milisegundos. Esa es mi fuente, yo he definido de esa manera. Y la corriente que obtengo es la verde, vamos a ponerlo en la parte de arriba. Es la corriente IR2, me parece. No es esa. ¿Es esa o no es esa? ¿Es esa o no es esa? A ver. IR4 sería IR4. Es la misma, podemos incluso la IX1, ¿no? Es el IR4. Bueno, esa es la corriente, la que hemos observado. Entonces vemos que en 15 milisegundos se está disparando, deja pasar la onda y mantiene constante, ¿no? Y en este voltaje que es más o menos de, bueno, en este tiempo, porque este está en el tiempo, el voltaje está cayendo. Bien, eso es lo que obtengo como voltaje de salida de mi circuito. Yo lo que quiero observar aquí es la característica estática. No me interesa ni la fuente, ni la rectificación, nada de eso. Quiero observar la característica estática. Y la característica estática es corriente en función del voltaje ánodo-cátodo. Entonces dejamos la corriente. Esto lo vamos a deletear.
Listo. Dejo la corriente y clic derecho aquí en Settings. Voy a colocar en el eje X la variable voltaje ánodo-cátodo. En este caso, esa variable, vamos a ver, sería la tensión del tiristor X1, ¿no es cierto?, de este punto con respecto a tierra. Entonces del tiristor X1 nada más, busquemos el voltaje de X1. Aquí está, voltaje de X1 del ánodo. ¿Okay? Coloco eso como variable y me da esto. Y aquí podemos observar la característica estática del tiristor. ¿Qué es lo que está sucediendo? En este punto, más o menos a los 20 voltios, cuando el voltaje ánodo-cátodo está en 20 voltios, hemos disparado el tiristor. ¿Verdad? Dispara y la corriente empieza a ascender en forma violenta, ¿no es cierto?, hasta el valor de trabajo. Y en la zona inversa, más o menos en los 55 voltios, en menos 55 voltios, entra en rompimiento de avalancha, ¿no? Entonces acá tenemos la característica del tiristor. Este sería la corriente de mantenimiento, pero, ojo, esa corriente de mantenimiento no es la que designa en la hoja de datos, no es. La corriente de mantenimiento que estamos observando estaría limitado por esta resistencia de 2K. Si nosotros esta resistencia lo bajamos a 1K, esa corriente va a ir variando, ¿no? Esa corriente no es la de mantenimiento. Bueno, lo que se quiere observar es cómo está disparando, a qué voltaje. Quiero disparar a otro voltaje, digamos, ¿no? Vea, estamos disparando a 15 milisegundos. Yo voy a disparar a un voltaje menor, digamos a 10 milisegundos. Activo los 10 milisegundos, hago el disparo y observen. Aquí está la corriente en el tiempo, a 10 milisegundos, ¿no? 10 milisegundos. A 10 milisegundos parece, a 10 milisegundos todavía el dispositivo se encuentra en polaridad inversa. Fíjense, en polaridad inversa. Eso lo podemos determinar aquí. Observen. Si nosotros colocamos un medidor de tensión en este punto, para ver cómo estamos alimentando el circuito, vemos que a los 10 milisegundos la tensión es negativa. Es negativa, ¿correcto? Por eso no dispara el tiristor. He disparado a 15, entonces voy a disparar a este punto. O mejor subamos a este. ¿Cuánto sería acá? 15, 16, 17, 18, 19. A los 17 milisegundos. En este punto voy a disparar, porque ahorita estoy disparando, o he disparado en el anterior caso a 15. Voy a subir a 15, 16, a 17 milisegundos, que sería este punto. Entonces acá varío, coloco 17 milisegundos, ¿no es cierto? Ahora sí debe haber disparado. Vamos a verlo, vamos a ver la corriente en otro plot. Aquí. La corriente es la IR4. Aquí está. Hemos disparado a 17 milisegundos. Aquí está 17 y está disparándose. ¿Ve? Está trabajando perfectamente el disparo para este tiristor. Entonces lo que voy a hacer es, voy a deletear esto y para R4 deleteo. Este es mi disparo a 17 milisegundos, ¿correcto? Ahora voy a hacer la característica del dispositivo. Settings, hacer lo mismo. X, definen el eje variable, era el X1, el voltaje del X1 del ánodo, ¿no? Este.
ok, ok, y ahí está. Veamos a qué voltaje ahora ha disparado. A 30 y, antes era 20, ahora está en 31 voltios aproximadamente. Y su voltaje de rompimiento. ¿Sí? Entonces, así podemos obtener las diferentes curvas estáticas del tiristor. Bien, vamos ahora a nuestro modelo. Ese es con el modelo 2N1595 de Motorola, que está trabajando perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es copiar nuestro subcircuito en lugar de esto y hacer lo mismo. Aquí ya está hecho. En la página 2 es el mismo circuito, lógicamente con otros valores, porque el modelo hay que calcular la corriente mínima, etcétera, ¿no? Todo eso tienen que calcular. Lo que importa aquí es el modelo. Vean. Aquí está. Este es nuestro subcircuito que teníamos probado. Es el mismo, no hay ninguna modificación. Lo que tienen que hacer, ya hemos copiado control C, lo copian acá. ¿Bien? Lo graban con otro nombre, como quieran, y aquí ya está. Ese es ahora el modelo X2. O sea, este tiristor ya no es el que teníamos, ¿no? Este es el modelo que yo he implementado. Y ahora hago lo mismo, solo que aquí los tiempos, todo ha variado porque este dispositivo es de mayor potencia, de mayor corriente, ¿no? Pero voy a obtener la simulación. Perdón, voy a borrar las tensiones de simulación. Aquí, ya está. Vamos a la página 2, este es nuestro modelo y ya he simulado, está perfecto. Ahora voy a obtener la corriente. Bien, esa es la corriente. Está trabajando perfectamente nuestro modelo. Lo que voy a asignar es mi tensión ánodo-cátodo. En este caso el tiristor es un X2, entonces lo que vamos a hacer es medir el valor de X2, de la tensión del tiristor X2. Buscamos el X2. Aquí está, el voltaje del ánodo del tiristor X2. Ponemos aquí, ok, ok, y ese es el modelo, ya, de disparo. ¿Bien? Estos límites, bueno, pueden variarlo. Vean a qué tensión está disparando este tiristor. A 360, aproximadamente a 360 voltios está trabajando este tiristor. La fuente que yo he colocado es otra, ¿no? Esta fuente de aquí tiene otros valores. Eso ustedes tienen que diseñarlo, designarlo de acuerdo al elemento que están diseñando. En todo debe ser de acuerdo al datasheet, no podemos violar esos valores. Bien, también podemos probar la desconexión. Acá tengo, voy a borrar esto. Voy a probar la desconexión del dispositivo. Acá tengo otro circuito con el mismo modelo. Si quieren vamos a revisarlo. Pero este es otro tiristor X3. Ustedes pueden copiar esto cuantas veces quieran. O sea, simplemente miren, control C. Y acá tengo control V. Ya tengo otro tiristor del mismo modelo. ¿Cuántos tiristores necesitan, por ejemplo, para su convertidor? 10. Hacen 10 control C y ya tienen para el tiristor de ese modelo para su conversor. No es que tienen que hacer un modelo por cada uno, ¿no? Simplemente control C. Ahora, yo lo que he hecho es un control C aquí. Ahora vamos a observar el modelo. Y el modelo es el modelo que hemos diseñado con el subcircuito, con los datos que hemos hecho, ¿no? Ahí está. Bien, ya está y lo que he cambiado aquí es la fuente para observar la activación y desactivación del tiristor. Ok, está trabajando. Vamos a observar la corriente. Aquí está. Aquí se está activando y aquí se está desactivando. ¿Por qué se desactiva?
¿Por qué desactiva el tiristor? Porque la tensión, porque la corriente ánodo-cátodo ha caído a cero. ¿Y por qué ha caído la corriente ánodo-cátodo a cero? Vamos a observar. Vamos a colocar acá un medidor de tensión. Y vean. Esta es nuestra fuente de tensión. Es una fuente exponencial hasta este punto y luego cae a este valor y también termina. Bueno, esa es la fuente que he modelado, ¿no? Como fuente de entrada. Entonces voy a ver en la parte de arriba la corriente. Vamos a añadir un plot y acá lo vamos a dibujar la corriente. La corriente es la corriente de R7 o de X3 puede ser, ¿no? La misma. Entonces IX3, ¿dónde está esa? Aquí está, IX3 de ánodo. Es esta. Es la misma corriente, todo está en serie. Estoy disparando en 10 milisegundos y se está bloqueando en 20 milisegundos. Vemos nuestra fuente. ¿En qué valor estoy disparando? En 10 milisegundos. ¿En qué valor se está bloqueando? En 20 milisegundos. ¿Por qué se bloquea? Porque la tensión, vean, aquí cae a negativo. Entonces la corriente, como es carga resistiva, la corriente va a caer también a cero, instantáneamente, ¿no? Esta es una caída instantánea. Esa caída instantánea hace pues, que el dispositivo se aperture sin ningún tiempo de desactivación. Estos tiempos van a variar con inductores, ¿no? Cuando se tenga inductores. En este caso, resistencia no hay problema. Entonces, acá se está activando y acá se está desactivando. Lo que voy a hacer ahora es la característica estática. Dejo la corriente, dejo la corriente y voy a asignarle la tensión ánodo-cátodo. Lo mismo que hemos estado haciendo en el eje X. El voltaje ánodo-cátodo es del tiristor X3. Es la tensión de ánodo del tiristor X3. Buscan el tiristor X3, ánodo. El voltaje del tiristor X3. ¿Ok? Ok. Bien, ahí está. Activación. Y por aquí debe estar la desactivación. Bueno, eso sería cuestión de buscar. Esa es la activación. Se está activando a 62, 3 o 4 voltios y se retira la corriente y se desactiva. Es la característica estática de nuestro SSR. Bien, ese es entonces lo que hay que realizar. Entonces terminaremos nuestra guía. Obtención de las características BI, ahí está. Es lo que hemos explicado ya en forma práctica, o sea, ya simulada. Es lo mismo aquí, hay que definir los tiempos, acá todo se les indica. Las características dinámicas es para el apagado, es en el último circuito, ¿no? Con una fuente. Pueden usar, si quieren, fuentes de tensión alternas. También pueden obtener activación, desactivación. En este caso se usa una fuente exponencial para la activación, es la desactivación. Y visualizar para dos periodos estables la onda de tensión y corriente, obtener las gráficas de conmutación del tiristor, de apagado a encendido, etcétera, y hacer un informe con las diferentes, ¿no? Acá les estamos indicando graficar las características del SSR, o sea, de la característica BI, es la característica estática para 20 grados, 60 grados y 90 grados. Entonces vamos a tener tres gráficas, uno para 20 grados, otro para 60 grados y otro para 90 grados de disparo, ¿no? Lo que no se ha indicado acá hay un error, es el periodo, porque necesitamos saber el periodo en tiempo, ¿no? Para poder obtener los disparos de 20 grados. Entonces tomen como periodo el periodo de red, que de 50 Hz. Entonces los disparos estarían a 20 milisegundos, ¿no? Ese sería el disparo máximo.
a 20 grados hacen un disparo, a 60 grados el otro y a 90 grados el otro, y obtienen 3 gráficas. Esas 3 gráficas los montan en un solo circuito para mostrarlo en forma gráfica los resultados. Bien, creo que con eso terminamos. Es lo que tienen que hacer, el informe. Y bueno, entonces las preguntas, las aclaraciones del caso los pueden hacer a través de nuestra página virtual de la UNSA o en nuestras reuniones que tenemos normalmente, ¿no? En nuestras clases. Bien, eso sería todo. Que tengan buenos días.